La síntesis de ARN es la transcripción. La transcripción es la producción de ARN a partir complementario al ADN. La enzima que hace el trabajo, la enzima principal, es la ARN polimerasa. La ARN polimerasa pone nucleótidos de ARN a partir del ADN. Para esto, la ARN polimerasa debe anclarse, porque, por ejemplo, ¿se acuerdan que el ADN no puede agregarse sin nucleótidos previos, verdad? Pero el ARN sí puede agregarse sin nucleótidos previos, pero la ARN polimerasa debe anclarse, y se ancla a un lugar que se llama el promotor. El promotor es un sector del ADN que está antes del sector que se va a transcribir. Cuando este sector es de ARN mensajero le llamamos un gen, ¿verdad? Y está antes que este sector a transcribir. En este sector del ADN que está antes del sector que comienza a transcribirse es donde se ancla la ARN polimerasa. Hay veces que se ancla directamente a este sector del ADN, pero la mayoría de las veces se ancla a través de otras proteínas, en los procariontes y en los eucariontes. El promotor entonces es esencial para que ocurra la transcripción y por lo tanto de él depende en general un montón de consecuencias. Por ejemplo, el promotor es el que indica en dónde se inicia la síntesis de ARN. Si el ARN se inicia en un punto que está más adelante del promotor y en ese punto, que es donde la ARN polimerasa empieza a agregar nucleótidos, es indicado por el promotor. Además, el promotor indica cuánto ARN se transcribe por minuto. Hay promotores que, y de esto en general depende de qué tan fuerte el promotor agarra finalmente, mediado por otras proteínas muchas veces, la mayoría de las veces, pero depende de qué tan fuerte el promotor agarra a la ARN polimerasa. Si hay un anclaje muy fuerte de la ARN polimerasa al promotor, entonces se transcribe muchas veces por minuto, porque todas nuestras células tienen el mismo ADN, ¿verdad? Salvo pequeñas excepciones, todas nuestras células tienen el mismo ADN. Sin embargo, nuestras células hacen trabajos radicalmente diferentes, ¿verdad? Las células del hígado producen proteínas súper diferentes a las neuronas, por ejemplo, a pesar de que su ADN es el mismo. Y por lo tanto, una buena parte de la diferenciación en las células, seguramente la más importante, está dado por qué ARN se produce en cada una de las células. Entonces, por ejemplo, en las células del hígado se produce ARN que no se produce en las neuronas y en las neuronas se produce ARN que no se produce en las células del hígado, a pesar de que ambos tienen el mismo ADN. Entonces los promotores son uno de los principales responsables de controlar esto. Los promotores son verdaderos interruptores, pero son de estos interruptores que pueden variar además la cantidad dependiendo del promotor. Hay algunos promotores que son fuertes y que transcriben muchas veces por minuto y por lo tanto a partir de ese gen se van a producir muchas proteínas, una gran cantidad de proteínas. Otros promotores que son más débiles y que por lo tanto agarran más débilmente a la ARN polimerasa, transcriben menos veces por minuto y entonces esos genes dan origen a menos cantidad de proteínas. Además, muchos promotores finalmente terminan reaccionando dependiendo de un cierto ambiente que está dado de proteínas, pero también a veces de sales, de otras condiciones, y dependiendo de ese ambiente, de ese entorno, es que funcionan o no funcionan. Hay algunos promotores que funcionan todo el tiempo, pero otros promotores que no, que funcionan solamente ante ciertas condiciones y en ciertas partes del organismo o en ciertos periodos de la vida de la célula. Así que los promotores controlan principalmente la transcripción. Muchas veces el control de este promotor y el si va a activarse o no depende de un fenómeno de desplazamiento que ocurre a nivel de las histonas. Acá está el ADN enrollado en las histonas y las histonas se van desenrollando del ADN selectivamente para dejarlo libre y para liberar eventualmente el gen y los promotores. Y esta liberación y este movimiento de las histonas es dependiente del ambiente, el ambiente en que se encuentra la célula, que se encuentra este ADN, en cuanto a las proteínas que lo rodean, a las proteínas que están actuando sobre
él y a otros elementos particulares. Acá vemos algunos detalles de la transcripción. Hay algunos puntos que son los más fundamentales, ¿sí? Uno, por ejemplo, es esta presencia de los promotores. La ARN polimerasa se ancla al promotor, pero frecuentemente se ancla a través de otras proteínas. Una de esas proteínas en los procariontes, muy conocida, son los factores sigma. Son varios tipos de factores sigma, cada tipo reacciona y se ancla la ARN polimerasa en diferentes promotores, pero el hecho es que esta ARN polimerasa no está completa hasta que no llega el factor sigma. Por lo tanto, el factor sigma, que es una proteína, puede considerarse que en ciertos momentos pasa a ser como una subunidad de la ARN polimerasa al principio de la transcripción. Cuando la ARN polimerasa se ancla, entonces comienza esta enzima a agregar nucleótidos y va generando la hebra de ARN entonces complementaria al ADN. Y esto sigue hasta que se llega a ciertos sitios de término. Los sitios de término son de varios tipos, pero el hecho que lo que provoca los sitios de término es que la ARN polimerasa vaya más lenta. Lo que frecuentemente ocurre es que se forman en estos lugares estructuras secundarias de ARN y ADN en algunos casos, que forman loops. Y estos loops lo que hacen es hacer que la ARN polimerasa se desestabilice y muchas veces se suelte. Muchos de los sitios de término son solamente estructurales en el ARN o en el ADN y provocan ellos mismos que la ARN polimerasa se suelte. Pero en otros casos no, en otros casos la ARN polimerasa solo se desestabiliza y se pone más lenta y llegan a ella, la alcanzan otras proteínas que la sueltan y provocan el término de la transcripción. Una de esas proteínas, la más conocida, es el factor Rho. El factor Rho y el factor sigma son procariontes. Los eucariontes tenemos otra serie de factores mucho más complejos, los vamos a ver con algún detalle más adelante. Los eucariontes se conocen, son más simples, tienen los factores sigma como para mediar el anclaje al inicio de la transcripción y en algunos casos los factores Rho que alcanzan a la ARN polimerasa y hacen que se suelte. Esto también mediado por estos sitios que forman loop.